En las altas montañas del Tíbet, ocultas tras el velo de la espiritualidad, existe una antigua y poderosa enseñanza que pocos han llegado a conocer: el cuerpo arco iris, un fenómeno místico que ha fascinado a generaciones de practicantes del Dzogchen, una de las ramas más esotéricas del budismo tibetano. ¿Qué es el cuerpo arco iris? ¿Cómo puede un ser humano transformarse en pura luz, trascendiendo las limitaciones del cuerpo físico? En este video, vamos a explorar en profundidad la historia, la técnica y los casos documentados de aquellos que, según la tradición, han logrado esta increíble transformación. El cuerpo arcoíris es para muchos el pináculo de la realización espiritual. No es solo una idea abstracta, es una experiencia viva para aquellos que han alcanzado el estado más alto de iluminación. El Dzogchen, o la gran perfección, nos enseña que todos los seres tienen la capacidad de reconocer su verdadera naturaleza, una naturaleza que es luminosa, vacía y completamente pura. Pero, ¿qué significa alcanzar el cuerpo arcoíris? ¿Y cómo puede alguien llegar a ese estado? Vamos a desentrañar estos misterios y más. Parte 1. Historia y origen del Dzogchen. Para entender el cuerpo arcoíris, primero debemos sumergirnos en las enseñanzas del Dzogchen. El Dzogchen, que se traduce como la gran perfección, es una enseñanza que se originó en la antigua India y fue traída al Tíbet por Padmasambhava, el legendario maestro conocido como el segundo Buda. El Dzogchen enseña que la iluminación no es algo que se alcanza, sino algo que siempre ha estado presente, y que la tarea del practicante es simplemente reconocerlo. El Dzogchen se distingue de otras formas de budismo tibetano porque no requiere un enfoque gradual en el camino espiritual. En lugar de eso, el Dzogchen apunta directamente a la naturaleza primordial de la mente, el estado natural de claridad y vacuidad. Esta naturaleza de la mente se manifiesta en la práctica avanzada como el cuerpo arcoíris, donde el cuerpo físico se disuelve en pura luz al momento de la muerte, o en algunos casos, mientras el practicante sigue vivo. Parte 2. La técnica secreta del cuerpo. Arco iris. El cuerpo arcoíris no es solo una metáfora, sino un fenómeno real que ha sido presenciado por discípulos y maestros a lo largo de los siglos. La técnica detrás del cuerpo arcoíris está íntimamente relacionada con dos prácticas avanzadas del Dzogchen, Tresho y Tögal. Tresho significa cortar directamente. Es la práctica de reconocer la naturaleza pura de la mente sin ninguna manipulación ni esfuerzo. En esta práctica, el practicante abandona todas las ilusiones del ego y ve directamente la realidad tal como es, luminosa, vacía e interdependiente. Al cortar con todas las fabricaciones mentales, se establece un estado de claridad continua, que es la base para la transformación en el cuerpo arcoíris. Por otro lado, Tögal es una práctica aún más avanzada, que involucra la visión directa de la luz primordial. En Tögal, el practicante utiliza la luz del sol, la luna o incluso luces internas para activar ciertos canales y centros energéticos en el cuerpo. Estos centros, conocidos como tiklés, son puntos de concentración donde la luz se manifiesta y desde los cuales la transformación del cuerpo físico en luz comienza a tener lugar. A través de la práctica intensiva de Tögal, el practicante puede ver su cuerpo como luz pura, y eventualmente, con suficiente realización, esta luz consume completamente el cuerpo físico. Parte 3. Casos documentados del cuerpo. Arco iris. A lo largo de los siglos, ha habido varios maestros que, según la tradición tibetana, han alcanzado el cuerpo arco iris. Uno de los casos más conocidos es el del maestro Khenpo Acho. Se dice que después de su muerte, su cuerpo comenzó a encogerse rápidamente, emitiendo luces brillantes y arco iris en el cielo. Finalmente, su cuerpo desapareció por completo, dejando solo su cabello y uñas, como es común en los relatos del cuerpo arco iris. Otro caso famoso es el de Shakyamuni, un maestro del Dzogchen que vivió a principios del siglo XX. Según sus discípulos, después de su fallecimiento, el cielo se llenó de luces y fenómenos atmosféricos inusuales, y su cuerpo comenzó a reducirse hasta que desapareció por completo. Este tipo de fenómeno ha sido registrado repetidamente en los monasterios tibetanos y se considera una prueba de la alta realización espiritual de estos maestros. Además de estos casos bien documentados,
Existen muchas historias menos conocidas de practicantes de Dzogchen que han alcanzado el cuerpo arcoíris en los siglos pasados. En muchos casos, los discípulos y los monjes locales han sido testigos de la aparición de luces brillantes, arcoíris y otros fenómenos luminosos que acompañan la desaparición del cuerpo físico. Ciencia y misticismo. ¿Es posible el cuerpo arcoíris? En la era moderna, muchos se preguntan si es posible conciliar las enseñanzas esotéricas del Dzogchen con el conocimiento científico actual. Los fenómenos que rodean el cuerpo arcoíris han despertado el interés tanto de los estudiosos del budismo como de científicos interesados en los efectos de la meditación profunda en el cuerpo y la mente. En los últimos años, los estudios sobre los efectos de la meditación han revelado que la mente tiene un poder mucho mayor sobre el cuerpo de lo que se pensaba. Por ejemplo, los meditadores avanzados han demostrado la capacidad de controlar su temperatura corporal, ralentizar su metabolismo e incluso cambiar la estructura de su cerebro a través de la práctica intensiva. Pero, ¿es posible que la práctica del Dzogchen pueda llevar a una transformación física tan radical como el cuerpo arcoíris? Algunos investigadores han sugerido que las prácticas avanzadas de meditación, como el Trekchö y el Tögal, podrían tener efectos profundos en el cuerpo físico a nivel celular. Sin embargo, hasta ahora no ha habido estudios científicos que confirmen la existencia del cuerpo arcoíris como un fenómeno físico. A pesar de ello, el misterio sigue siendo un tema fascinante tanto para los practicantes espirituales como para los científicos. El cuerpo arcoíris en la era moderna. En el mundo moderno, las enseñanzas del Dzogchen han llegado a Occidente y más personas que nunca están interesadas en comprender su significado profundo. Pero, ¿es posible que alguien en la actualidad alcance el cuerpo arcoíris? Para los maestros contemporáneos de Dzogchen, el enfoque no está necesariamente en alcanzar la disolución del cuerpo físico en luz, sino en reconocer la naturaleza vacía y luminosa de la mente. Aunque el cuerpo arcoíris sigue siendo un símbolo poderoso de la realización espiritual, muchos practicantes de Dzogchen creen que lo más importante es vivir de acuerdo con las enseñanzas y cultivar la claridad mental en cada momento. Hoy en día, los retiros de Dzogchen continúan en lugares remotos, tanto en el Tíbet como en el resto del mundo. Aunque el énfasis ha cambiado ligeramente, los practicantes de Dzogchen siguen dedicando sus vidas a la práctica de la meditación profunda y a la comprensión de la naturaleza esencial de la realidad. Para algunos, el cuerpo arcoíris sigue siendo un objetivo, pero para muchos, simplemente experimentar la paz y la claridad que provienen de la práctica es suficiente. Conclusión. El cuerpo arcoíris es uno de los mayores misterios del budismo tibetano y una de las enseñanzas más esotéricas del Dzogchen. Aunque su existencia ha sido documentada en varios casos a lo largo de los siglos, sigue siendo un fenómeno que desafía tanto a la ciencia como a la lógica. Para aquellos que practican el Dzogchen, el cuerpo arcoíris no es solo un fenómeno físico, sino un símbolo profundo de la verdadera naturaleza de la mente, luminosa, vacía y sin límites. En última instancia, el mensaje del cuerpo arcoíris es uno de transformación. Nos recuerda que la naturaleza de la realidad no es tan sólida como parece, y que el verdadero poder reside en nuestra capacidad de reconocer la naturaleza primordial de nuestra propia mente. Si bien es posible que nunca alcancemos el cuerpo arcoíris en esta vida, las enseñanzas del Dzogchen nos invitan a explorar el potencial ilimitado que reside dentro de nosotros en cada momento.